ve realmente un proceso emocional, que es lo que nadie nos dice. La inteligencia emocional es una de las habilidades que más necesitamos para tener una vida equilibrada, pero parece que es de las más olvidadas. Y para mí es por tantas frases cliché que hay como la inteligencia emocional es solo para los deprimidos, para los tristes, o la peor de todas, es un tema de mujeres. Y nada más lejos de la realidad. Hola a todos, mi nombre es Valentina Franco. Y yo soy el Dr. Milo Franco y bienvenidos a nuestro 7º episodio de nuestro podcast Salud sin Censura. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante y es sobre la inteligencia emocional. Somos unos seres tan complejos que de este tema podemos hablar miles y miles de horas, ¿no? Sí, y es que, ¿qué pasa por la mente de otra persona? ¿Qué piensa cuando no tiene nada que hacer? Porque pues la mayoría vive en un ruido constante, trabajo, estar ocupado, pero cuando uno está en silencio, ¿qué pensará? O sea, ¿cuáles son los pensamientos más repetitivos? Y a mí me rompe la cabeza, no sé, es algo que me pregunto constantemente de por qué elegimos el sufrimiento. ¿Por qué? Muchas veces sabemos que algo es malo para nosotros y seguimos ahí y lo elegimos y nos quedamos en eso. ¿Por qué juzgamos? ¿Por qué nos enfocamos en lo que falta y no en lo que tenemos? O sea, no sé. Y de hecho, hace poco en las redes sociales puse una historia de eso. Estaba reflexionando sobre todo este tema cuando estaba redactando el podcast y todo, y pensé, oiga, ¿por qué si sentirse o estar en un estado así mal, depresivo o lo que sea, es tan maluco? ¿Por qué muy pocos hacen algo para salir de ese estado? Porque para mí es porque no nos conocemos. Es un camino de toda la vida, pero cuando uno se empieza a conocer y reconoce y acepta, todo empieza a cambiar. Sí, de acuerdo. Yo realmente no sé en qué momento, en qué parte de mi vida me empecé a interesar tanto por este tema. Siempre desde cuando estaba en la universidad y veía psiquiatría, me apasionaba todo esto de la mente, de la conducta, de las emociones. Y era un poco frustrante ver los pacientes en San Camilo, ver que iban allá y se quedaban y como que eran emoción y no emoción. Y era como, ¿qué estarán pensando estos pacientes? ¿Qué les pasará por la cabeza? ¿Cómo se sentirán? Y de ahí parten muchas cosas. Todos los seres humanos necesitamos inteligencia emocional, todos. El ser humano tiene diferentes tipos de inteligencias. Y me atrevería a decir que la inteligencia emocional es una de las más importantes hoy día. Porque vivimos en un mundo que nos lleva al máximo, que es tan acelerado que muchas veces no somos capaces de gestionar nuestras emociones. De hecho, muchas empresas, alguna vez leí que los trabajadores que tenían inteligencia emocional o que habían participado en un curso de inteligencia emocional tenían una ventaja abismal sobre los otros trabajadores. Y es que si uno está en la cima o está en un trabajo muy estresante y tú no sabes manejar la atención, posiblemente te vuelvas loco, te vuelvas demente. Bueno, vamos a definir, porque creo que todo parte del conocimiento, así que la inteligencia emocional es la capacidad que tenemos para reconocer las emociones y aprender a gestionarlas. Yo sé que suena muy lindo en la teoría, pero ¿cómo se ve en la práctica esto que les acabo de nombrar? Entonces, si quieres ponernos un ejemplo, yo pongo otro ejemplo para que veamos qué es inteligencia emocional. Un ejemplo basado en hechos reales. Claro, todo es acá la realidad. El domingo pasado fuimos a correr a Malaña. Desde hace un tiempo he empezado como a meterme más en el mundo del running. Y ese día, el día anterior, había llovido. En la Malaña, un ambiente extraordinario, muy fresco, muy tranquilo. Y empezamos a correr, ustedes se adelantaron, yo iba en mi cuento, y ya cuando íbamos llegando al final, había un super charco.
y yo iba en pura así, ¡guau! 3 doritos después, me resbalo y ¡boom! Me caigo, me saco el aire, me lleno de barro de pie a pa y me quedo botado en el piso pensando, ¡ah! ¡Qué maluco! ¡Qué maluco! Pero inmediatamente empiezo a pensar y si yo sé que me voy a levantar, si sé que voy a terminar lo que empecé, ¿por qué sigo acá tirado en el piso? Entonces inmediatamente me paro, empiezo, sigo avanzando y de venida digo como, uff, qué bien, qué genial, así, pase lo que pase va a terminar, así me vuelva a caer. 3 doritos después, un perro se mete y literal caigo y me revuelco en la arena de nuevo. Me quedo botado en el piso y me quedo pensando, yo a veces creo que la vida como que dice, ¡ah! ¿Quiere prueba? Toma la prueba. Entonces, en ese momento, obviamente me levanté y fue como ese impulso de, no lo puedo creer, pero voy a terminarlo, voy a cumplir lo que dije. Y creo que si esto hubiera pasado hace 5 años, hubiera sido totalmente diferente. Hubiera sido, posiblemente me hubiera quedado ahí tirado, incluso llorando. Pero es como a lo largo de este proceso de infinito cambio, he aprendido que gestionar mis emociones, reconocerlas y conducirlas es un superpoder. Y creo que todo el mundo debería practicarlos. Porque las emociones, como lo dijimos en podcasts anteriores, las emociones hacen parte de ti. Son parte de tu cuerpo, como tus ojos, como tu nariz, como tu boca, como tu cerebro, y están diseñadas para expresarse. Y por eso lo mejor que puedes hacer es aprender de ellas, cómo surgen, para reconocerlas y así conducirlas. Bueno, a mí me pasó, otro ejemplo que les pongo es un día en un entrenamiento, para mí, por mi tipo de personalidad, incumplirme es una de las cosas que más me cuesta. Ese día no terminé el entrenamiento, yo ya me estaba dando durísimo, sí, como que yo, bueno, vamos a tomar las cosas con calma, hoy tenía cólicos, entonces, y voy y le digo a mi entrenador, y la respuesta que escucho de él es, ¿así quieres correr una maratón? Miren, en ese momento me sentí ofendida, me sentí juzgada, o sea, el yo reconocer cómo me sentí hace parte de la inteligencia emocional. Me dio rabia, le respondí, ya me di cuenta que estaba teniendo rabia, tomé una pausa y le dije, no puedo hablar contigo en este momento. Me autorregulé y luego bajé, le pedí disculpas, porque claramente yo debo dar el ejemplo, no hablé de la manera adecuada y le dije, tú me conoces, sabes lo difícil que es para mí incumplirme porque siento que estoy fallando. Hay maneras de decir las cosas. Eso es una inteligencia emocional, a excepción de cuando respondí ya como que me estaba poniendo brava, ahí pobre gestión emocional, pero es eso, es aprender qué es lo que yo estaba sintiendo, cómo me sentí, por qué me sentí de esa manera y autorregularme. Me faltó ahí la habilidad social un poquitico, pero luego reconocí, fui y pedí disculpas y ya. O sea, para mí como que ahí se ve eso, reconoces y gestionas. Y mira que eso es muy importante, bueno, particularmente a mí me interesa saber cómo funciona todo, cómo funciona el cuerpo, cómo funciona la mente, cómo funcionan los seres humanos, para partiendo de eso, uno crear como estructuras mentales. O sea, tú para construir un edificio necesitas materiales. Y bases, sí. Y bases, exactamente. Si no tienes materiales, pues ¿qué vas a construir? Entonces yo creo que los pasos para desarrollar la inteligencia emocional son sumamente importantes. Así que, ¿cuáles son los pasos de la inteligencia emocional? Bueno, hay 4 pasos. Entonces, el primero es autoconocimiento. ¿Cómo te conoces tú a ti mismo? Un tip para acá, para la audiencia, porque para nosotros es un tema sencillo, o sea, no sencillo no, o sea,
es un tema que llevamos trabajando más tiempo, entonces tenemos un poquito más de experiencia, Práctica. de práctica, exactamente, pero es un tema que se trabaja toda la vida. Entonces, ¿cómo se autoconoce uno? ¿Cómo se autoconoce uno? Qué buena pregunta. Pues buscando qué me gusta e incluso pensando. Eso es lo primero que uno debe hacer. Y haciéndose preguntas uno mismo. Exactamente. Es como a veces uno no piensa. Es que eso es. ¿Verdad? Asume lo que cree que sabe, pero cuando se pregunta dice, oiga, sí, ¿qué es? ¿Qué te pasa? No sé, pero piense, ¿qué es? Y cuando uno empieza a pensar, a trazar un hilo conductor de lo que me está pasando en el mundo exterior con el interior, es como, ¡oh! ¡Wow! Y también uno se autoconoce haciendo una pausa, ¿no? Porque es que si no paramos, si seguimos así, si no nos detenemos como a pensar, El prrr. sí, como una máquina así, rápido, no nos vamos a autoconocer. Entonces otra de las recomendaciones para que te conozcas mejor es, haz una pausa. Exactamente, hacer como este pensamiento ralentizado, ¿no? Que incluso tomarse una pausa y decir como cortar este piloto automático y pasarlo a manual, hace un cambio de ondas cerebrales, pasa de beta a alfa. Es decir, y en este cambio de ondas cerebrales hace una tormenta de química dentro. Se liberan neurotransmisores, se liberan encefalinas, neurotrofinas, de todo. Entonces, no solamente te vas a sentir mejor, sino que va a crear un impacto positivo en tu cerebro, en tu cuerpo, en tu sistema cardiovascular, de todo. Entonces, cuando uno empieza a conocer esto, uno dice, wow, esto es súper genial. Todo el mundo debería practicarlo. Pero, digamos, desglosa un poquito lo del pensamiento ralentizado porque estoy seguro que muchos no saben qué es. O sea, ¿qué Claro, es? claro. Entonces, o sea, el pensamiento ralentizado es lo que tú decías hace un momento. Es como están pasando las cosas y es, tómate un respiro, literal, tómate un respiro y piensa, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué estoy viviendo? ¿Por qué me estoy sintiendo ¿Por así? qué me estoy sintiendo así? Activar todos los canales sensoriales, audición, visión, incluso olfato, gusto, tacto, todo. Conecta todo lo que está pasando en tu mundo exterior para que así puedas sentir lo que está pasando en el mundo interior. Es muy interesante. Y a veces este proceso de autoconocimiento es infinito. Y también va muy de la mano lo que dices, que quiero, pues como decir que el cuerpo también, o sea, el cuerpo le avisa a uno. Y si tú no te conoces, porque cuando va a aparecer una emoción, normalmente el cuerpo te avisa, ¿no? Como, uy, me empecé a sentir como que acá como un poquito. Entonces, también aprender a conocer como el cuerpo, las señales que te da el cuerpo, también te permite un autoconocimiento mayor. Sí, claro, incluso cuando, ahora que tú decías eso, se me vino un recuerdo cuando estaba en el hospital y hacíamos las preguntas de los diferentes tipos de dolor. Y para lo que uno, de espectador, piensa que es, el paciente se lo hace desglosar y uno dice como, bueno, ¿y cómo le duele? Y esto es un proceso de autoconocimiento. ¿Cómo te duele? No, es que es punzada o es más como apretado. ¿Es ardor o más bien es quemazón? Y eso es o sea, yo no lo puedo ver, pero si tú no me lo comunicas, ¿cómo voy a saber? Exacto. Entonces, este proceso que a veces cuando hay crisis, cuando hay dolor, cuando hay situaciones un poco estresantes, difíciles, ahí es cuando uno empieza a autoconocerse. Pero que esto sea la mayoría de ocasiones para conocerse no quiere decir que sea la única. Tú puedes sentir, puedes averiguar qué te pasa cada vez que te comes un chocolate. ¿Qué sientes? Uy, sí, es muy rico el sabor, pero ¿qué sientes? ¿Qué pasa en tu estómago? ¿Qué pasa en tus pulmones? ¿Cómo estás? ¿Te sientes cómoda? Entonces, este proceso de autoconocimiento no tiene que ser esperar para el momento extravagante, el momento
estresante, sino practica. Cada vez que quieras sentir, activa corta el piloto automático. De eso se trata el mindfulness, el vivir el presente. Y es, tómate una pausa, respiro y hágale. Exactamente. La segunda habilidad para desarrollar una inteligencia emocional después del autoconocimiento es el automanejo. Entonces, ¿cómo se ve el automanejo? Como lo que yo les expliqué en el ejemplo anterior. Me estaba poniendo muy brava porque me di cuenta por el tono de voz que ya lo estaba alzando, por mi postura corporal, porque los ojos se me ponen grandes como... Y automanejo es, me alejo un momento porque necesito respirar. Necesito calmarme porque si no la embarro, ¿sí? Porque uno con rabia dice cosas que pueden herir y no, las palabras no se las lleva el viento. A la otra persona no le va a olvidar lo que tú le dijiste. Es verdad. Sí, o sea, ya usted lo dijo, ya salió. Entonces el automanejo es eso. Y luego poder comunicarle cómo me estaba sintiendo. O sea, porque no es guardársela, no es decir como... no estoy brava y no lo voy a decir porque entonces no, calmada, muy racional. Mira, me sentí juzgada, me sentí que no me entiendes, ¿sí? Eso es automanejo. ¿Cómo más podemos desarrollar ese automanejo, esa autogestión? Yo creo que es como crear una herramienta, crear una estrategia para expresar lo que estás sintiendo, tu emoción, lo que sea, sin perjudicar al otro. O sea, que a eso va de la mano, ¿no? O sea, va automanejo y empatía. Es como, ok, la expreso, porque por ejemplo, para poner el ejemplo de la ira, estoy sintiendo la ira, pues como yo escuché en el podcast, entonces le voy a ir a pegar, le metí un meque ahí no. a mi jefe. Es como, no, ok, exprésala. Incluso uno la puede expresar y la puede canalizar. Una de las formas es apretar los puños, apretarlos duro, 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 y vas a ver que poco a poco la tensión se baja. Porque uno le da aire y uno ¿qué hace? Uno quiere moverse. Entonces exprésala de manera adecuada, que no perjudique a los demás. Si tienes que gritar, espera un ratico y vas y gritas al baño, lo que quieras. Y también depende mucho de la emoción, ¿no? O sea, porque cuando hay ansiedad, entonces funciona mucho respirar. Casi siempre respirar funciona Para todo. para todos, excepto en la tristeza, que a mí el respirar no funciona. O sea, para mí la tristeza funciona llorar. Pero de hecho ahí estás estimulando los pulmones, porque pues cuando uno llora, o debe ser... Sí. Pues hay que estimular. Yo creo que el saber respirar es un arte. Sí. Es un arte que hay que aprovechar. O sea, el arte tiene diferentes tipos de artes, ¿no? Y respirar, hay miles de maneras para respirar. Y cada una tiene un propósito, una bondad y un beneficio. Para la tristeza es algo interesante, porque la tristeza afecta el pulmón. Al pulmón, exactamente. Pero pues digamos a mí, en esta etapa de automanejo hay que educarnos un poco más en el tema de las emociones. O sea, creo que hay que mejorar la literatura emocional, porque si no sabemos comunicar primero a nosotros qué es lo que estamos sintiendo, ¿cómo pretendemos que las otras personas, o sea, expresarlo a las otras personas? Porque, bueno, uno sí lee el lenguaje corporal, pero tampoco es como adivino, ¿no? O sea, hay veces claro, que toca comunicarlas, como entonces ahí en el automanejo sí hay varias herramientas que yo creo que a nivel general sirve meditar, la estimulación del nervio vago, lo de las gárgaras. Sí, también. También a mí me funciona que estirar también funciona mucho, como eliminar esa tensión muscular. Y en algunos casos salir a dar una vueltica, como la naturaleza. Yo creo que este último es importante, porque conectar con afuera es como el vehículo también para conectar por dentro.
No hay nada más relajante desde mi punto de vista que sentarse en un lugar donde solamente se escuche la naturaleza, donde se escuchen los pajaritos, incluso el aire cuando chocan en los oídos. Y es como, es muy relajante, es muy, muy relajante. Al igual que caminar, incluso caminar enfría el carrito. Cuando uno está acelerado y así como, uno camina y poco a poco le va bajando, le va bajando. O si lo quieres llevar a otro nivel, sube la montaña Pan de Azúcar y se te pasa la ira. Yo estaba en Bucaramanga, sí, total. Bueno, el tercer paso para desarrollar esa inteligencia emocional es la empatía. Pero hay que definir la empatía de la siguiente manera, porque muchas veces yo creo que se confunde la empatía con asumir el dolor ajeno y no, realmente la empatía es entender cómo se siente estar en tus zapatos, o sea, como, uy, sí, pero elegir caminar con los tuyos. Porque la empatía no significa entonces me voy a poner en tus zapatos y voy a caminar todo tu sufrimiento y tu dolor, ¿no? Porque pues te estás haciendo daño a ti mismo. Sino es entender a la otra persona, por ejemplo, en el tema tuyo, que te caíste, cuando Milo llegó, no le pregunté como, ¡ay, se cayó! No, sino, ¿cómo te caíste? ¿Qué pasó? O cuando uno ve en el nivel deportivo que alguien pierde y le ve la cara, es como, sí, o sea, perder es feo, ¿no? A nadie le gusta esa sensación de perder, pero pues uno no se va como a la emoción, sino saber cómo comunicarle también a esa persona en ese estado, como qué aprendizaje tienes de esta pérdida que acaba de pasar, o qué aprendiste de ti en la carrera, o qué aprendiste tú por la caída. O sea, es como entender que la otra persona sea triste, frustrado, alegre, con ira, ansioso, bueno, y cómo uno puede... ¿Cómo puede entenderlo? Entenderlo y sí, hablar, porque es que es... Y que de esa viene la última herramienta, el último paso, y es la habilidad social, la habilidad comunicativa, y es, tú sientes, pero si quieres que te entiendan, comunica cómo te sientes, para que así, como les decía en el ejemplo anterior de las preguntas del dolor, es como, yo no sé qué estás sintiendo, comunícame para que podamos orientar. Y es eso, es como si tú estás pidiendo ayuda, ¿qué tipo de ayuda estás pidiendo? ¿Qué quieres que te ayuden? ¿En qué quieres mejorar? ¿O sí? Entonces, hablar, comunicar es importante. Y recuerden que para la comunicación debe haber un emisor y un receptor. Y esa comunicación es bidireccional, ¿no? Para que lo tengan muy, muy presente. Y la última son las habilidades sociales, que por eso, digamos, los que estamos en el mundo corporativo, los grandes líderes son los que tienen mayor inteligencia emocional, porque las habilidades sociales es cómo, si tú tienes una inteligencia emocional más desarrollada que otra persona, cómo puedes tú ayudarle a que se dé cuenta de lo que está pasando. Y también cuando uno tiene una inteligencia emocional elevada, cuando uno tiene una vibra positiva, por cuando entiendes que lo que yo siento lo transmito al equipo, a las otras personas, tú empiezas a desarrollar mayores habilidades sociales, porque no es lo mismo llegar como a una reunión, algo de equipo, los que están en una reunión ejecutiva, como así, bueno, sí, los retos están muy difíciles, pero yo sé que podemos. O sea, cuando uno sabe el lenguaje corporal, lo transmite, ve que el equipo tiene miedo y cómo uno ayuda a disipar ese miedo o a hacerles entender que el reto se puede superar. Es verdad, realmente no sé si ya he hecho esto antes, pero lo voy a decir, y es el corazón tiene un campo electromagnético que aborda 3 metros, ¿sí? O sea, es como un imán gigante, que cuando tú estás con las personas que están en sintonía, cuando tú resuenas con ellos, como dices, uy, qué vibra tan bacana, qué chimba, pam,
Pero cuando tú estás... Pero ese campo como que cuando están en sintonía se hace más grande, como mis 3 metros con No, tus uno 3 se... metros. O sea, como que... Oh, bueno, qué buena pregunta. Esa es la pregunta, Qué buena ¿verdad? pregunta. Porque yo digo que cuando uno, en serio, cuando uno está en un grupo, que uno sabe como que qué chévere, o sea, salí más feliz, ¿será que esas ondas? Yo creería que sí, Sí, ¿no? porque es lo mismo como los cardúmenes, ¿no? Los cardúmenes o las parvadas de... ¿Sí? ¿No? ¿Qué? Los cardúmenes, lo de los peces. ¡Ah! ¿Sí? Entonces es como cuando hay una masa energética gigante, tú puedes sentir como, uy, me siento empoderado, como, uy, qué chimba. Pero así como hay empoderamiento, hay también como estos vampiros energéticos, que tú sientes una vibra súper negativa y uno dice como, uy, no, esta persona. Pero ahí uno tiene que identificar, es como, no juzgo, estoy con zapatos de observador, pero Elijo caminar diferente. elijo caminar diferente. Es como, bueno, entiendo, pero ok. Siempre podrías ayudar, pero muchas veces la ayuda es irse. Porque ahí es donde uno dice, como estoy con una vibra súper alta y realmente quiero que esto baje. Porque a mí me cuesta, ¿no? O sea, tengo un buen manejo, yo sí considero que tengo un buen manejo emocional y todo, pero me cuesta a veces como proteger mi vibra, o sea, como no captar cuando están como, por ejemplo, yo soy capaz de captar cuando le está mal geniado y todo, y yo como que lo empiezo a sentir, y yo no, espere, el ancla mental, sí, ese tipo de cosas todavía me cuesta porque pues no debería ser así, o sea, yo sé que el campo y todo, pero pues, claro, hay ciertas personas que yo digo, no van con mi vibra, no hacen parte de mi organización. Sí, total. Puedo dar un consejo, pero pues primero no, estoy... y ahí viene lo que hablaba de la comunicación y todo, y es como uno no tiene que agradarle a todo el mundo, y a veces uno no le agrada a todo el mundo, porque el mundo tiene una escala de grises, y es como, ok, bueno, si tú no quieres cambiar, si no resonamos, si no compartimos intereses, pues Sí. no estás en resonancia, ya, chao. Pero para desarrollar esas habilidades sociales que hace parte de, porque es que vivimos en un mundo conectados, no estamos aislados, no somos unos ermitaños, sino hay que también aprender a manejar nuestras emociones primero y también a gestionar las de las demás. Entonces, para eso es súper importante que lo practiquen, ¿sí? Que esté uno practicándolo completamente, porque hay tantas emociones que más adelante vamos a hablar de eso. Cuando tengo una emoción con impacto negativo. Y seamos claros, es que no podemos controlar lo que sentimos, pero sí cómo reaccionamos ante ese impulso. Y también es muy importante entender que las emociones son supremamente importantes, pero no nos deben gobernar. O sea, no determinan nuestra realidad, porque yo creo que muchas veces como que nos mezclamos con las emociones, entonces yo soy ansiosa, yo soy, sí, hay estados emocionales y todo, pero pues hay maneras de como de sobrellevarlas y de saber gestionarlas y usarlas a nuestro favor, así que ¿cómo podemos aprovechar eso y darle un giro? Ok, bueno, partiendo de la base que el temperamento uno lo hereda, es importante tener presente que uno tiene una tendencia hacia cierta emoción, pero cuando uno conoce esa tendencia, ahí es que puede desarrollar el canal para que surja, para que fluya, para que no haya bloqueos en ella, para que no haya represión. Yo creo que algo muy importante es cambiar este switch. Cambiar bueno, primero el pensamiento ralentizado, pero también es como cambiar las percepciones. Y es cambiar estos ojos de niños, o sea, que reconocemos el peligro de una manera totalmente diferente a la del adulto. Es pasar de los ojos de niño a maestro Miyagi o a maestra Miyagi. Y ten presente que cuando tú eras niña, tú tenías unas herramientas para controlar, modular y afrontar el peligro
de manera diferente a la que hoy tienes. Cuando uno es un recién nacido, ¿uno qué hace? Llorar. Llorar, porque es lo único que sabe hacer o puede hacer. O sabe qué comunicar. Llorar. Exactamente. Pero ahora, hoy, ¿qué puedes hacer? Hoy tienes una amplia gama, tienes un abanico de herramientas que puedes utilizar. Pero ahora viene, esto no hubiera sido posible si no hubieras trabajado en ti, si no hubieras empezado a reconocer cuáles emociones hay, cuáles son las que predominan en ti y ante qué estímulos se producen. Entonces, este switcheo, incluso uno lo aplica en la terapia, y es como cambiar la percepción, porque a veces en el mundo pasan cosas que uno percibe que son, pero realmente no son como son de otra manera. Voy a poner un ejemplo, y es, imagínate que tú ibas caminando por la calle y había un tipo botado en el piso y había otro parado con el cuchillo, con un cuchillo en la mano. ¿Qué es lo primero que tú piensas? Que lo atacó. Lo atacó, lo iba a robar. Pero resulta que si tú hubieras llegado 5 minutos antes, hubieras visto todo lo que pasó. Y resulta ser que el que estaba en el piso era el ladrón y el que estaba de pie era la víctima. Entonces uno ahí dice como, oiga, sí, es que le hace falta un pedazo a la historia. Entonces por eso Carl Jung decía, juzgar es muy fácil, pero pensar es difícil. Por eso los invito a que piensen un poco más. Antes de juzgar, analicen, piensen, vayan un poco más allá, para que así surja la verdadera magia. En este tema, digamos, también quiero hacer como algo que me pasó y un ejemplo, y es las emociones. O sea, sé que hay mucho estudio que dice que las emociones no son ni positivas ni negativas, pero yo creo que hay emociones que son placenteras y otras que no son tan placenteras, ¿sí? No es placentero sentir ansiedad, sentir depresión, sentir angustia, o sea, son sensaciones que no son placenteras. Y cuando hay una emoción con impacto negativo o que no es placentera, también es importante primero aceptar lo que está pasando, no irnos a la negación. Porque curiosamente con Milo estábamos discutiendo que pasé por un evento en el que sentí ansiedad y él me decía, yo no puedo creer que tú con todo el conocimiento te estaba dando. Y dije, sí, pero soy consciente que los hábitos modificados, alimentación modificada, sueño de mala calidad, ambiente diferente, o sea, todo, literalmente cambié como todos mis hábitos y todo el cuerpo se estresó. Yo me empecé a dar cuenta, ¿qué pasa? Me estoy sintiendo ansiosa, estoy triste, no me río, o sea, yo mismo me di cuenta de que viene el autoconocimiento. Y apliqué todo lo que sabíamos, incluso así, había veces que me sentía como que más contacto con la naturaleza. Lo que me mantuvo cuerda fue correr. Corría más, eso es otra de las cosas que hacer cuando uno tiene eso, aplicar el automanejo, o sea, las herramientas de automanejo, porque situaciones como esas van a haber en toda la vida. Y otra de las cosas muy importantes para cuando hay una emoción de impacto negativo es tener la certeza que es temporal, que eso no va a ser para toda la vida. Claro está, si tú lo decides, si tú actúas, si tú lo aceptas, porque si uno se queda como con eso y se queda maquinando y pensando en eso y en eso y en eso, y es que así soy yo, esto me define, pues sí, eso sí va a permanecer toda la vida. Pero si tú lo aceptas y tienes la certeza de qué va a pasar. ¿Y qué va a pasar? Porque realmente, ahí me adelanto un poco, y es la rueda emocional. Y es así como, o sea, así como inicia, todo inicio tiene un fin, todo ciclo tiene un movimiento. Y las emociones, que vienen del latín emovere, mover hacia afuera, tiene un desencadenante. Se produce la emoción. Imagínense que es como una bomba. Se desencadena y se infla un poquito la bomba, aumenta la tensión.
se empieza a surgir como toda esta cascada de sensaciones y se infla más, se infla más. Y cuando se expresa propiamente dicho, se empieza a desinflar, baja la tensión y pasó. Piensen que cuando ustedes ven a su crush, es como, ¡ay, ay, me encanta! Y eso no surge, o sea, es como 10 segundos y ya, le bajó. Usted no queda todo el tiempo, ¡ay, no, me encanta, me encanta! No, Sí, no, es momentáneo. momentáneo. Y así como ahí, eso pasa en lo positivo, también pasa en lo negativo. Entonces, ¿qué pasa cuando no se expresa? Imagínate que tú ves a tu crush y te dices, ay, no voy a decir que, ay, me encanta, sino que me quedo muy reprimido. La bomba que antes se desinflaba, se infla, hasta que no se desinfla, sino que estalla. Y cuando estalla, ay, Dios mío. Sí, ahí es donde aparecen ya, se puede manifestar como enfermedades, cuando sí, o sea, listo. Como les comentaba, que debemos ser un poco más educados en este tema, vamos a hablar con qué emociones hay, y en esto hay miles de debates y de autores. Algunos dicen que sí, emociones y estados emocionales, otros que hay los primarios y los secundarios. A mí personalmente me gusta mucho Brené Brown. Yo recientemente me leí un libro que se llama El Atlas del Corazón y ella habla de 89 emociones y estados emocionales que hay. Me gustó mucho, o sea, yo me quedo con eso. Entonces, ¿tú qué emociones crees que hay? O sea, ¿cuáles son las emociones que se te vienen a la mente? ¿Cuáles hay? Ira, alegría, preocupación, tristeza, miedo. Ok, sí, pero como estamos tratando de autoconocernos, hay que expandir un poco más el horizonte. Entonces tenemos desde vulnerabilidad. Vulnerabilidad es cuando nos exponemos, cuando mostramos nuestro lado más vulnerable, y no se trata de compartir toda la vida de uno a todo el mundo, no, sino de aceptar como que hay a veces sí tengo miedo, o esto me asusta, la verdad me da nervios, o sea, como abrirse. Está el asombro, como fulfillment, que es sentirse pleno. Está también lo que es el disgusto, como el asco. La aversión. Eso, la aversión. Está ansiedad, que ya dicen que hace parte de las emociones. También está la felicidad, porque no sé si ustedes cómo definirían joy y happiness, como a veces algo momentáneo. Como, ¿Alegría? Cumplí. Tal vez sería alegría. Alegría, y la felicidad es un poco más prolongada. Está también cuando ya deshumanizamos a las personas. Está la envidia, el odio, el amor. Está también hay una palabra en alemán que me pareció súper curiosa, que es cuando uno le genera como... Cuando uno normalmente piensa en un animal que les agrada, como una cucaracha, tú piensas como en asco, y hay veces que pues eso nunca me ha pasado, y ojalá ninguno de ustedes, es cuando uno traslada eso a un ser humano. Ahí es donde surge que por ser de diferente raza, donde se justifica la tortura, porque deshumanizas a la otra persona. Entonces, los invito a que lean mucho más del tema. Emociones hay muchísimas, y entre más lean y uno más se entienda, mejor gestión tenemos. Y finalmente vamos a lo práctico acá para que se queden, es ¿cómo gestiono las emociones? Esta parte me encanta. Y a veces uno habla mucho como de la teoría, de todo esto, pero y esto ya es práctico. El qué hacer es fundamental, y a la larga es lo que a uno le interesa que ustedes oyentes se lleven y lo practiquen. Entonces, principalmente, hacer consciente lo que sientes. ¿Qué estás sintiendo? ¿Qué lo desencadenó? ¿Dónde lo estás sintiendo? Llevando tu mano allí, amplificando. Piensa por un momento que tus manos
reconocen cualquier objeto afuera, aún así con los ojos cerrados. Tú ahorita puedes cerrar los ojos sin mirar y sin mirar y dices, esto es un lapicero, esto es un computador, esto es tan. Si eso es hacia afuera, ¿cómo no vas a ver lo que pasa adentro? Que lo siente propiamente dicho. Y finalmente, expresarla. Entonces, es trazar un hilo conductor de lo que está pasando afuera y con ese mismo hilo conductor ir trazándolo a dónde es el origen, dónde lo estoy sintiendo, por qué se expresa allí. Incluso uno puede amplificarlo, uno puede pensar como si estuviera amplificando la emoción para que sea más notorio y uno pueda identificar realmente qué es, siempre teniendo en cuenta que esto va a pasar y no entrar en pánico, porque es como, no me estoy sintiendo así, es como, tranqui, solamente no la juzgues, deja que fluya, cierra los ojos, tómate un respiro y háblate. Eso es otra cosa importante, porque el oído o la audición es el único sentido que no se apaga. Siempre estamos oyendo, ¿o no? Sí. Entonces, háblate, porque qué tan placentero suena tu voz. Totalmente. Otra de las cositas que pueden hacer para gestionar las emociones es, como lo decíamos antes, es escuchen al cuerpo. O sea, empiecen a crear esa conexión entre lo que uno piensa y el cuerpo. Sé que es algo muy difícil. Por ejemplo, en el caso del entrenamiento que les decía, paré porque ya estaba escuchando al cuerpo. O sea, hay una línea delgadita entre me vuelvo flojo y no, es que estoy escuchando al cuerpo y ya no puedo más, pero ¿qué? Es que usted no quiere terminar. Ya, no. Sino hay un punto en el que dije, o sea, yo, ¿cómo supe ahí que tenía que parar? Porque escuché al cuerpo de, estoy sin energía, tengo unos cólicos súper fuertes, ya no estoy rindiendo, me estoy sufriendo más de lo que estoy disfrutando porque ya mi cuerpo me está diciendo pare porque si no se va a caer. Entonces, escuche el cuerpo, como decía Milo, es pare un momento, ¿cómo me estoy sintiendo? Que yo creo que es una pregunta que muy poco nos hacemos. ¿Cómo me estoy sintiendo en este momento cuando tengo que presentar una propuesta ante el jefe, cuando voy a dar una charla, cuando antes de una competencia, cuando tengo que tomar una decisión difícil? ¿Cómo me siento? Y es como, a veces uno le dice cómo se siente, mal, pero ¿qué es mal? Pero, sí, exacto, es que por eso es la gama. ¿Cómo me siento? Realmente me siento angustiada o estoy asustada, estoy nerviosa, me siento muy emocionada, siento que no me entienden, que no me escuchan. O sea, es que el lenguaje ahí es súper importante. También ponerle nombre a esos sentimientos, ¿no? Tratar de identificar las emociones. Porque muchas veces uno dice, no, lo que yo tengo es rabia, pero está escondiendo miedo. O dijo, no, tengo ansiedad, pero lo que tú estás escondiendo realmente es la inseguridad que uno tiene, que no soy capaz de lograr eso. Y que de hecho ahí viene lo de la transformación de los 5 elementos, de la teoría de los 5 elementos de los chinos. Y cada emoción se transforma en otra, cada emoción alimenta a la otra. Luego cuando preguntaste de cuáles eran las emociones, se me vino a la cabeza el cuadro de los 5 elementos. El miedo se transforma en la ira cuando baja produce acción, felicidad, cuando después preocupación, y de la preocupación viene la tristeza, y ahí empieza la rueda. Obviamente, es como se alimenta cada elemento y si se alimenta realmente. Exactamente. Y les vamos a dejar un bonus extra, que acá realmente es un episodio que preparamos mucho porque es un tema tan amplio que hay unas preguntas acá express para los que se quedaron. ¿Cuáles son? Total, este surge cuando redactamos y a mí me encanta pensar y me encanta como crear nuevos universos, ¿no? Y mientras estaba haciendo esto, me surgió esta pregunta que va ligada con el podcast anterior de acetaminofén emocional. Ajá. Y es, si el uso repetitivo de morfina, que es el sedante más potente que hay en la farmacología,
induce a estados depresivos, ¿qué pasaría con el uso repetitivo de este sedante emocional? Quiere decir que un acetaminofén emocional puede inducir, o sea, induce a un estado depresivo. A mí más que un estado depresivo, yo creo que el uso continuo de acetaminofén emocional los vuelve adictos a esa sensación. O sea, adictos a... tan sencillo, se los pongo en un tema más sencillo. Uno se vuelve, en el tema de relaciones, que es como el tema que más hay para hablar, es cuando terminas con alguien y por esa sensación es que quiero volver a sentir como ese enamoramiento, eso que... Sí. Entonces voy y busco otra persona y uno se vuelve adicto a eso sabiendo que, hey, ¿qué pasa? Hay que hacer una pausa, eres tú, o sea, hay que darse el tiempo de sanar. No, entonces yo creo que uno se vuelve adicto. Y lo más interesante es que cualquier sustancia en el reino, lo que sea, una constante exposición te pide, hay una resistencia, es decir, que te pide más dosis, pero ¿hasta qué punto uno lo ve real? O sea, si uno sabe que el consumo de sustancias psicoactivas son adictivas, ¿cómo no? O bueno, ¿será que el amor es adictivo? ¿O la sensación de sentirse con alguien, o como esta descarga adrenérgica, esta descarga de adrenalina ¿será que somos adictos? Pues yo creo que cuando no hay nivel de conciencia, o sea, cuando tú no entiendes y cuando estás desconectado de ti mismo, sí. Porque es más fácil sentir eso que realmente ponerse a escarbar en uno de por qué busco constantemente saltar de una relación a otro. Y que muchas veces inconscientemente se hace, y que cuando alguien interviene en esa situación, la primera emoción es rabia. Es como, ¡ay! ¿Usted qué? Pero entonces el personaje empieza a buscar como, pero mire si usted no sé qué. Pero cuando esa persona le pasa la rabia e interioriza eso, dice, oiga, sí, la estoy embarrando. La estoy embarrando. Por eso si tienes a un amigo, una amiga que está saltando de relación en relación, muy sutilmente, muy sutilmente pasa el podcast, y muy sutilmente pregúntale, porque a veces antes de decirle, ¿usted por qué cambia de pareja tanto? Es como de, ¿tú qué buscas en el amor? Sí, ¿Cuál es tu pareja perfecta? Ahí hay que aplicar la inteligencia emocional, la empatía y las habilidades sociales. Exactamente, es como el mismo mensaje con otras palabras. De acuerdo. De acuerdo. ¿Y cuál era la otra? Bueno, ahí tú hablaste de la abstinencia, y es, si yo estoy acostumbrado al amor, al, entre comillas, amor, o a la aceptación, o a X emoción, ¿qué pasa cuando esa emoción me la quita? Pues, ahí creo yo que pasa lo de, como lo hablamos en el podcast. Y ahí viene la pregunta, y es, luego de esta situación, ¿qué tanta dependencia sientes? Bueno, ahí creo que... Bueno, ahí creo que se aplica muy bien lo de la dosis hace al veneno, ¿sí? Porque si tú me lo preguntas a mí, yo soy adicta a la sensación del running. Me encanta cuando termino un entrenamiento como termino. Pero yo creería que sería insano para mí si me la pasara todo el día corriendo, porque es que necesito sentirme así y no. O sea, sí, yo entreno por la mañana, entreno mis días, y cuando no entreno, porque pues me gusta tener un día de descanso, porque sí siento que mis niveles de energía bajan, pero mi vida continúa. Entonces ahí yo creo que es lo de la dosis. O sea, si uno busca ya mucho de felicidad en todo momento, te vuelves imprudente. Sí, súper feliz, y no, hay que ser también precavido en ciertas cosas. Entonces, para mí sí se vuelve uno adicto, pero en cierta medida, o sea, es como
¿Cómo mantiene uno el... Y ahí me surge esta pregunta y es, ¿de qué depende, qué factor depende que personas que experimentan esta sensación placentera de cualquier sustancia, hay algunos que se vuelven adictos y otros no? ¿De qué depende que, por ejemplo, si tú haces running y te encanta, tú la piloteas, pero hay personas que quieren como vivir a mí? Bueno, ahí creo, para mi punto de vista, hay muchos factores, pero el principal es la fortaleza mental. O sea, sé que hay mucha gente que disagree with me, o sea que se me olvidó la palabra en español, que no está de acuerdo conmigo porque dice que que la mente no influye tanto, pero yo creo que sí. O sea, es tu fortaleza mental, es decir como, esto me define, esto soy yo. O sea, ¿es esto lo que vengo a hacer en la vida? No, es la fortaleza mental de puedo con esto, soy mucho más, acompañado de, claro, de acciones, ¿no? Porque hay momentos en los que uno necesita ayuda, necesita ir a un psicólogo. Para mí un trastorno de ansiedad, trastorno depresivo, depresión, o sea, sí necesito una ayuda. Es muy difícil salir de eso solo. Total. Muy Es como difícil. una batalla de egos, ¿no? Como Sí, de no. yo no necesito. Y a pesar de que culturalmente ha evolucionado la cultura y que antes se pensaba que los únicos que visitaban al psicólogo y al psiquiatra estaban Locos, por así loquitos, decirlo, o sea, no. eso ha cambiado impresionantemente. Y es como, si tú quieres tener herramientas a la mano, ve a un psicólogo. Los psicólogos son extraordinarios. Yo conozco una psicóloga extraordinaria. La que tenemos acá. La de la princesa azul. Sí. Bueno, espero se hayan gozado este episodio. Recuerden dejarnos comentarios si quieren que les respondamos a alguna pregunta, ayudarnos a compartir, suscribirte a este canal. Recuerden que nos encuentran en redes sociales como Instagram, Facebook, TikTok como Coreo Wellness y acá en YouTube. Y en las redes sociales también @doctordr.milofranco. Bueno, hashtag me quitaron la TikTok. la cuenta de TikTok. 77.000 a la verga. Pero bueno, espero que les haya gustado. Siempre es un placer compartir acá, botar corriente y realmente que nos pregunten nos hace crear nuevos puntos de vista. Así que pregunten y nos vemos en un próximo episodio. Bye. Bye.